Hola, buenas noches. Soy Marilixa Peña y hoy continuamos con el estudio bíblico de la palabra el Señor. Estamos terminando, si Dios lo permite, lo terminamos en este estudio o a lo mejor quede alguno más, pero estamos terminando la palabra el Señor. Para los que son nuevos que están entrando en este canal o que apenas es hoy su primer día que entró, explico un poco que yo doy estudios bíblicos en este canal y mis estudios bíblicos son palabra por palabra, o sea, cada palabra en la Biblia la estudiamos hasta terminar todas las citas bíblicas que pertenecen a esa palabra. De esa manera tenemos o logramos tener un mejor entendimiento de esa palabra en específico que se está hablando. Mi trabajo lo hago en definición, o sea, esas palabras tienen que estudiarse en definición o con la definición del diccionario bíblico Strong. En el diccionario bíblico Strong, usted va a encontrar cada palabra de la Biblia con un número. Y si usted busca ese número, va a encontrar la palabra y va a encontrar abajo de la palabra todas las definiciones que pertenecen a esa palabra. Entonces, esa es la manera que yo enseño. Ya la palabra el Señor, que estamos estudiando, el texto de esa palabra está en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 8 al 9. Como los estudios que yo doy, no necesariamente usted los va a encontrar en su Biblia exacto las palabras seguidas una con otra. Vamos a suponer que en su Biblia usted esté leyendo algo y en su Biblia el texto diga, después de esto miré, un ejemplo. Entonces, en mis estudios, tal vez va a decir, y miré después de esto. Es lo mismo, solo que muevo las palabras de acuerdo a la necesidad que tengo para presentar el estudio en una manera más directa o concisa, porque la Biblia tiene muchas palabras entre medio de un estudio bíblico, muchas palabras que lo que hacen es que esas palabras tal vez pertenecen a otro estudio bíblico y entonces esas palabras terminan, vamos a decirlo así, ayudando a que el estudiante pierda el hilo del estudio específico que se está hablando, porque tal vez si ustedes son estudiosos de la Biblia se han fijado que la Biblia a veces en un solo versículo tiene hasta 4 caracteres adentro. Entonces yo lo que trato es que si en un versículo hay 2, 3 caracteres, por decir, empieza el versículo, un ejemplo, a hablar, y el Señor Dios dijo, y entonces yo quiero armar el estudio de el Señor, un ejemplo. Entonces yo me concentro en mover la palabra del Señor al principio del versículo porque yo voy a trabajar la palabra el Señor, nada más. No voy a trabajar en ese versículo la palabra Dios, ni voy a trabajar en ese versículo la palabra dijo. Entonces muevo al principio la palabra
que a mí me interesa trabajar para que de esa manera el estudiante no pierda el hilo de qué palabra es la que estamos estudiando. Por eso, las citas bíblicas del estudio siempre las tenemos, aunque yo tengo el estudio ya armado, pero siempre leo las citas bíblicas para que de esa manera usted pueda seguir las citas bíblicas exacto, así como están, pero ya a la hora de estudiar el estudio armado, el estudiante se concentra específicamente solo en la palabra que se está estudiando. Y ese es el objetivo de esto, porque de esa manera es como el estudiante crece más rápido en entender la Biblia. O sea, madura más rápido la palabra. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo todito un versículo donde hay un montón de caracteres adentro, entonces tengo que separar esto y separar esto y separar esto y separar esto. Y de esta manera, pues nos concentramos en el carácter que a nosotros nos interesa estudiar, en la palabra específica que a nosotros nos interesa estudiar. Es como si fuera, por ejemplo, que usted va a estudiar un libro y en el libro, en un párrafo de ese libro, se encuentra, por ejemplo, la palabra: el gato le dijo al perro que el perro fuera al portón y que abriera el portón, y que el perro vino y que el gato fue y cortó unas flores, y empieza a ver toda esta información. Como la Biblia es un libro bastante complejo, porque es un libro muy antiguo y tiene muchísima información adentro. Entonces, la manera más apropiada que hay es separar los nombres de las personas o el nombre del objeto o la situación que está pasando allí si uno quiere concentrarse en estudiar específicamente un tema en especial. Entonces esa es la manera que yo trabajo. Mis estudios son palabra por palabra. Ya ven que en los años de la historia, perdón, han habido muchos maestros de la Biblia que han enseñado la Biblia, por ejemplo, capítulo por capítulo. Estudian todo el capítulo para poder continuar con el capítulo que sí. También ha habido otros maestros que han enseñado la Biblia versículo por versículo. Estudian todo el versículo hasta terminarlo y continuar con el que sigue. Y han habido otros que estudian renglón por renglón. Estudian todo un renglón de un versículo hasta continuar con el que sigue. Entonces, así sucesivamente es mi trabajo, solo que el mío es palabra por palabra. Vamos a suponer que en un versículo tenemos la palabra Dios, y pues lógicamente si yo soy un estudiante que apenas tengo unos 6 meses en el camino, 1 año, 2 años, 3 años, y yo quiero empezar a entender quién es Dios, entonces yo tomo la palabra Dios y busco todas las citas bíblicas que tengan que ver con esa palabra, y cuando esas citas bíblicas se terminan, entonces yo agrego a esa palabra Dios todas las citas bíblicas posibles o más necesarias o más importantes que conecten con esa palabra. Y esas citas bíblicas se le llaman las palabras de conexión, que son las palabras en sí
por ejemplo, si usted quiere estudiar la palabra Dios, nada más, usted va a terminar todas las citas bíblicas de la palabra Dios y casi no va a entender mucho quién es Dios. Un ejemplo, puede ser Jehová, puede ser Cristo, puede ser Jesús, puede ser el Señor. Entonces, en este método de estudio, ¿cómo es que venimos a entender mejor o ampliar ese conocimiento, por ejemplo, de quién es Dios? Para eso existen las palabras de conexión. Las palabras, en realidad, en este método, las palabras de conexión o las conexiones que pertenecen a la palabra Dios son las que nos van a ayudar en sí a entender más claro quién es Dios. Ese es un ejemplo que estoy explicando. Así sucesivamente mis estudios, todos tienen conexiones para poder entender qué es esto o quién es el Señor o Dios o Jehová. Las conexiones son las que nos ayudan a entender quién es quién o qué es qué. Las palabras de conexiones también existen en el diccionario bíblico Strong. Ahí las va a encontrar. Existen abajo de cada palabra que usted va a estudiar, pero solo esas conexiones solo las va a encontrar en el diccionario bíblico Strong en el idioma inglés. En el idioma español no existen. No sé por qué razón el doctor Strong no, vamos a decir, no incluyó las palabras de conexión en la concordancia en español. En pocas palabras, la concordancia en español del doctor Strong hasta un punto está limitado el trabajo. En inglés está un poco más expandido. Entonces, usted no necesita necesariamente saber inglés para poder estudiar las conexiones. Lo que necesitaría en este caso sería comprarse una concordancia en español del Dr. Strong, comprarse una concordancia en inglés del Dr. Strong. En las concordancias viene incluido el diccionario bíblico. Y ya que usted tiene la concordancia en inglés del Dr. Strong, entonces usted busca el número. Vamos a suponer que en su concordancia o en su diccionario bíblico usted quiere estudiar la palabra Dios, ¿no? Y el número de la palabra Dios, perdón, en la concordancia en español es el número 430. Y entonces usted va a la concordancia en inglés y busca el número 430. Y allí en el número 430, abajo del número 430, le va a aparecer otros números. Y esos números son lo que se le llama las conexiones para cada palabra. Y esas conexiones son una llave vital para poder llegar a entender qué es lo que la Biblia está diciendo en cada palabra. Entonces, ese es el método del que yo enseño. Lógicamente, que ya mis estudios están formados. O sea, para una persona que va a estudiar, por ejemplo, conmigo, ya no tiene que matarse, por decirlo así, en un lenguaje, buscando esa información y acumulando esto y acumulando y escribiendo notas de aquí, de allá y de esto y de aquello, por meses o años para poder llegar a obtener un mejor entendimiento en una palabra específica. Ya el estudiante que estudia conmigo no tiene que hacer eso. ¿Por qué? Porque ese fue el trabajo que yo hice por años
como investigación bíblica para poder yo llegar a entender qué es lo que la Biblia está hablando en cada versículo, en cada capítulo, de qué se trata la historia, esto y aquello. Entonces, mis estudios ya están armados donde el estudiante ya simplemente tiene que comprarse su Biblia Reina Valera, versión 1960. Tiene que ser esa Biblia no porque sea la mejor Biblia o la peor o esto o aquello, sino porque esa es la Biblia que está conectada con el trabajo del Dr. Strong y el trabajo del Dr. Green. Y bueno, cuando yo hice esos años de mi trabajo de la investigación bíblica que hice, usé muchos materiales para la investigación. Pero los materiales primordiales con los que yo trabajé, y son los que trabajo hasta la fecha, son la concordancia y el diccionario del Dr. Strong y la Biblia interlineal del Dr. Green. Entonces, si una persona, por ejemplo, quiere estudiar la Biblia palabra por palabra para poder entender mejor y la persona no tiene, vamos a decirlo así, acceso a mis estudios, entonces la persona va a necesitar comprarse la Biblia interlineal del Dr. Green, la concordancia y diccionario Strong del Dr. Strong en español y comprarse la concordancia y diccionario Strong del Dr. Strong en inglés. Va a necesitar esos 3 libros. Y con esos 3 libros va a necesitar una Biblia versión Reina Valera versión 1960. Porque la Biblia que usó el Dr. Strong es específicamente la Reina Valera para conectarlo con los números. O sea, ese es el método que él usó para que los números se puedan conectar exacto palabra por palabra. Entonces, esa es la razón por la que usamos Biblia Reina Valera versión 1960. Y de esa manera, entonces ya arrancamos un estudio y pues es mucho más fácil. Ahora, como explicaba, mis estudios ya están armados, todo ese trabajo de años de investigación ya están hechos en una hoja de papel completo. Entonces ya no hay que hacer toda esa investigación de que si es esto, cómo lo conecto con esto, cómo aquí, cómo allá. Pero si es alguien que no tiene acceso a mis estudios bíblicos y simplemente me va a seguir, por decirlo así, en YouTube, entonces usted cómprese, si puede, las 2 concordancias del Dr. Strong del idioma español y del idioma inglés. Y cómprese, si puede, la Biblia interlineal del Dr. Green y tratar de seguirme en ese modo. Pero si usted por alguna razón no puede hacerlo, por la razón que sea, entonces, y usted ha entrado a este canal y le interesa aprender un poco más la Biblia en definición del diccionario bíblico, entonces simplemente entre con su Biblia, la Biblia normal que tenga, y trate simplemente de seguir las citas bíblicas que doy y de esa manera, y escuchando lo que voy explicando, de esa manera su conocimiento sobre la palabra de Dios se va a ir expandiendo. Perdón, entonces habiendo explicado todo esto, por si usted es nuevo en este canal que está entrando, vamos entonces a continuar con el estudio de la palabra el Señor, que esa es la que estamos estudiando, ¿ok? La palabra del Señor, y el texto de este estudio está en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 9. Entonces voy a buscarlo para que leamos el texto
8, versículo 8 al 9. Y dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, porque reprendiéndolos, dice el Señor, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ok. Como ya expliqué que yo muevo las palabras para poder establecer algo sólido como base de un estudio, entonces aquí en la Biblia leímos todo lo que él está hablando de que el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto se rebelaron en el desierto y terminaron pereciendo en el desierto. Toda esa generación que salió de Egipto no pudieron entrar a la tierra prometida, sino que fue la descendencia de ellos los que entraron a la tierra prometida. Ok, de eso es lo que el texto está hablando. Entonces, en el mismo texto dice que el Señor va a crear un nuevo pacto con Israel en estos últimos tiempos. Y ese nuevo pacto tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, toda la Biblia se conecta. Una persona, por ejemplo, que quiera estudiar la Biblia para entender, por ejemplo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero la persona vota el Antiguo Testamento porque la persona en su mente cree que ya el Antiguo Testamento ya pasó, por lo tanto ya no tiene ninguna validez o no tiene ninguna información importante para estas generaciones de estos tiempos, y la persona se concentra solo en el libro de Mateo en adelante. Bueno, déjenme le digo que eso está mal. ¿Por qué? Porque es cierto que la ley que Jehová le dio a Moisés, incluye todos los mandamientos que están en el Antiguo Testamento. Son parte, por decir así, de esa ley. Entonces, eso ya pasó, porque la Biblia, claro, enseña que hace 2000 años y fracción que nuestro Señor Jesucristo vino en el tiempo que fue crucificado. Entonces, quiere decir que hace 2000 años y fracción entramos a lo que es específicamente el Nuevo Testamento. El problema de eso es que la Biblia explica que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y que Él viene por segunda vez. Y ahora viene a reinar, no viene a ser crucificado, pero viene a reinar. Ahora, para que nuestro Señor Jesucristo tome el reino de nuestro Dios junto con nosotros, por fuercita, antes de la llegada exacta de la venida de nuestro Señor Jesucristo, por fuercita, la ley que Jehová le dio a Moisés va a entrar en vigor con fuerza, como una llave que va a abrir algo de ese reino y va a entrar con fuerza. ¿Y qué va a pasar con todas aquellas personas que por años se la pasaron diciendo y predicando y creyendo que el Antiguo Testamento ya no tenía ninguna validez en nosotros o sobre nosotros, y que nos teníamos que concentrar específicamente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Nuevo Testamento? Bueno, esas personas van a empezar a sufrir. ¿Por qué? Porque se van a encontrar de golpe y de frente con la cruda realidad que la ley que Jehová le dio a Moisés no ha concluido del todo, por la razón que Cristo tiene una segunda venida.
Acuérdense que en la primer venida de nuestro Señor Jesucristo, el mismo Cristo explicó y dijo, a la verdad dijo los profetas y la ley eran hasta Juan el Bautista. Hasta allí llegaba el trabajo o la autoridad de la ley que Jehová le dio a Moisés. ¿Por qué llegaban hasta allí? Pues porque inmediatamente atrás de Juan el Bautista venía nuestro Señor Jesucristo a comenzar su trabajo reinal. Entonces era lógico que, como acuérdense que el trabajo de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con la gracia, no con la ley que Jehová le dio a Moisés. Entonces son dos, vamos a decirlo así, dos trabajos diferentes, dos pactos diferentes. Entonces, cuando él explicó eso, que la ley y los profetas eran hasta Juan, todo el mundo asumió en la Biblia que si eso era así, entonces nosotros teníamos que concentrarnos de aquí para adelante específicamente en todo lo que tuviera que ver con el Nuevo Testamento y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en las calles para poder sacar esa flota de gente que es la que va a recibir el reino de nuestro Señor Jesucristo junto con Él. Pero cometimos un gran error. No entendimos que si Él vino y es Juan el Bautista el que termina el pacto de la ley para que nuestro Señor Jesucristo entre al pacto o comience el pacto de la gracia, no entendimos que si hay una segunda venida de Cristo, entonces hay una segunda venida de todo. ¿Qué quiere decir eso, hermana? Bueno, que hay una segunda venida de todo, por eso ustedes ven, pongan atención, por eso ustedes ven que en este 2026, y pongan atención, abran los ojos espirituales a lo que les estoy diciendo. En este 2026, si ustedes se fijan, entren por si usted tiene acceso a YouTube, a todas esas plataformas, entre y trate de buscar todo lo relacionado con prédicas, el Evangelio de Cristo, profecías y todo eso, y va a empezar usted a ver que hay un montón de profetas jovencitos y jovencitas que el Señor está levantando, y no son profetas ficticios. Estos jovencitos, estos jóvenes son profetas verdaderos del Señor. Y todos están hablando y que el Señor me mostró que viene Jesucristo y que vi al Señor sentado en la nube y que viene un juicio para tal nación y que viene y que viene y que viene. Y usted va a ver todo aquello y empieza usted a confundirse. Empieza dos cosas van a pasar. Va a decir, pues yo no entendí la Biblia, o todos estos profetas son unos mentirosos. Pues no, porque aunque sí hay profetas mentirosos, y eso ha habido toda la vida, desde que la vida es vida, vamos a decirlo así. No estos profetas jóvenes, o aunque sea un profeta mayor de edad, si es una persona seria y formal en lo que la persona está hablando, la persona está diciendo la verdad. Pero en estos jóvenes hay que concentrarse en lo que ellos están hablando, porque esa es la flota de profetas que Jehová va a usar en este tiempo para que ellos terminen de una vez y sellen la ley que Jehová le dio a Moisés. Terminen completamente. ¿Por qué? Porque prácticamente ellos mismos tienen que entregarle, por decirlo así, por llamarlo así, entregarle el reino a nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdense que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor la ha venido anunciando por miles de años, pero ahora es ya que lo tenemos ya aquí en la puerta. Entonces, todos estos profetas y todos, voy a poner otro ejemplo, como el señor, por ejemplo, Bukele del Salvador, el que es el presidente del Salvador. Este señor
Por ejemplo, él ejecutó una ley donde él hizo uso de la ley para meter a la cárcel a todas estas personas que estaban de una o de otra manera involucrados en crimen organizado, por decirlo así, en su país. Él lo hizo para poder tratar de darle un poco de vida, vamos a decir, a las personas que no estaban metidas en eso. Y eso está bien. Él hizo uso de la ley que Jehová le dio a Moisés. Pero quiere decir entonces que esa es la manera que se van a regir las naciones de aquí para allá. No. Él hizo un paso bueno. En pocas palabras, el señor Bukele lo que hizo fue ejecutar esa ley que Jehová le dio a Moisés, igual que los profetas que nosotros vemos que están profetizando ahorita, de estos jóvenes, muchachas y muchachos que yo les estoy hablando. Pero ¿qué va a pasar? ¿Quiere decir que el reino va a continuar así? No. Eso es que el propio Jehová está actuando en estas personas, los está, vamos a decir, el Espíritu Santo los está moviendo para que ellos caminen en este trabajo, en este trabajo, en este trabajo, y de una vez nosotros preparemos las naciones, preparemos las carreteras, preparemos los caminos, preparemos las aldeas, los valles, los pueblos, todo lo que existe, preparemos todos los corazones de las personas para que recibamos esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora sí la ley va a tener específicamente un fin. Ahora sí los profetas van a llegar a un fin. Y entonces, ¿qué va a pasar con las personas como el señor Bukele, por ejemplo, que están tratando de, vamos a llamarlo así, de ejecutar esa ley y tratando de ver cómo sacan adelante su nación en una manera más honesta, en una manera más esto, más aquí, más allá, más, con más seguridad? ¿Qué va a pasar con los profetas que ahorita el Señor está levantando? ¿Qué va a pasar con sus carreras de ellos como profetas? Quiere decir entonces que a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ellos quedan eliminados y cancelados, todo ese trabajo y ese esfuerzo, y ya no hay nada para ellos. No. Lo que quiere decir es que ellos tienen que terminar ese trabajo. Inmediatamente que ellos lleguen al fin del tiempo que el Señor les dé para hacer ese trabajo, ellos tienen que hacer lo que se le llama una transición. Ellos tienen que, de la ley de Moisés, que incluye ejecutar los mandamientos de la ley, incluye los profetas, inmediatamente de allí ellos tienen que hacer la transición de moverse al nuevo reino, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo, que es en su segunda venida. Ellos tienen que hacer una transición. No es que su trabajo de ellos no va a continuar, sino que ya va a continuar su trabajo, pero ya no ejecutando leyes y mandamientos que ya terminaron o diciendo profecías que ya terminaron, sino que lo que va a pasar es que ellos van a tener ya que hacer la transición, entrar a lo que es la nueva dispensación del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo, y van a tener que entonces a tomar las calles, aldeas, pueblos, valles, a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque acuérdense que en esta segunda venida de nuestro Señor comenzamos, por decirlo así, el trabajo duro del reino de nuestro Señor Jesucristo. Es un trabajo reinal enorme. ¿Por qué? Porque es un reino. Entonces necesita todas las cosas que se ocupan dentro de ese reino. Tenemos que construir escuelas, hospitales, clínicas, bancos, negocios, de diferente y de todo. Es un reino donde tiene que tener todas las cosas adentro. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros nos ponemos a creer erróneamente que el Señor va a venir y el Señor es el que se va a matar en todas esas calles, predicando y evangelizando para levantar una flota de gente para ver si comienza un trabajo? Y nosotros somos los que creemos en su reino, pero nosotros vamos a estar sentados
sentados con el gloria a Dios, aleluya, en la boca, nada más, disfrutando. Eso no existe. ¿Ok? Esa es una gran mentira que el diablo, el enemigo, nos ha hecho creer. Pongan atención lo que les voy a decir. En ninguna parte del globo terráqueo existe un reino donde no se trabaje. Todos los reinos, aún los reinos naturales, necesitan trabajo de todo. No digamos un reino como el de Cristo. Es un reino masivo, es un reino que trae todo adentro. Si la Biblia dice que el reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino justo, tenemos que empezar por entender qué es la palabra justo o justicia. Es justo que en los lugares donde no hay escuelas suficientes, existan suficientes. Es justo que en los países o lugares donde no hay hospitales y las personas se mueren por falta de medicina y de hospitales y cuidado médico, exista en esa justicia de ese reino. Es justo que en todos los lugares donde no hay trabajo necesario, existan empresas y diferentes trabajos para que el pueblo pueda tener todo lo que necesita. Entonces es un reino con un trabajo enorme. Entonces, ¿qué? Bueno, pues Jehová va a necesitar a todos los profetas, a todos los presidentes de las naciones que ahorita están tratando con tanto crimen organizado y están tratando de ver cómo pueden crear o pasar nuevas leyes, nuevas cláusulas que limite ese crimen organizado y que empiece a limpiar las calles. Jehová va a hacer todo eso. ¿Por qué? Porque un país o un pueblo, una ciudad que está lleno de crimen organizado, allí no hay manera que un evangelista pueda entrar a tratar de evangelizar esas calles y esos pueblos. ¿Cómo lo vamos a hacer si solo vamos a entrar y no vamos a salir vivos de allí? No, no existe eso. Entonces, Jehová va a empezar, el espíritu de Jehová va a empezar a trabajar y a presionar a todos estos presidentes de las naciones, ya sea que sean presidentes que creen en Dios a través de la doctrina católica o a través de la doctrina de la cristiandad de cualquier denominación, pero el Señor va a empezar a presionar todo esto. ¿Por qué? Porque necesitamos los países, las calles, aldeas, lo más libre de crimen que se pueda para poder evangelizar masivamente al pueblo y poder sacar una flota de personas nuevas en la cristiandad, donde esas personas van a ser educadas apropiadamente con la Biblia para enseñarles que ya tenemos el reino aquí y que necesitamos esa cristiandad, pero de trabajo, no una cristiandad de creencia nada más, sino de mover las manos y los pies y trabajar duro y tupido hasta que salgamos al otro lado. Eso es lo que está pasando ya, porque no es que va a pasar, es que ya está pasando. En algunos países nosotros vemos comienzos de que tal vez algún presidente de alguna nación, alguna presidenta están tratando de hacer esto y hacer aquello y no lo pueden lograr porque por esta razón o por aquella razón, por lo que sea. Pero el Señor se está moviendo, el Espíritu de nuestro Señor se está moviendo en todas las naciones posibles, para ver si podemos establecer esa plataforma del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en una manera fuerte y masiva. Y eso solo lo vamos a lograr a través de mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucha dedicación. Ya el tiempo de creer en ese Evangelio pasivo, de que voy a la iglesia cada domingo bien vestidito, bien cambiadito y me siento en la silla y el gloria a Dios, aleluya y amén, y canto un par de alabanzas y me voy a mi casa bien contento, ese tiempo ya se terminó. Ahora lo que viene es el tiempo de ponerte las sandalias bien puestas, bien apretadas, el cinturón bien puesto y a darle al trabajo callejero, al trabajo de aldeas, montañas, lugares remotos, porque tenemos que sacar todito una flota.
y no una flota de gente donde, como hay algunos ministros de Jehová que yo los he escuchado hablar que dicen, vamos a evangelizar, pero hay que evangelizar las ciudades. ¿Para qué nosotros queremos personas montunas en nuestra iglesia? Esa manera de pensar es totalmente errónea, porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la palabra en general de Jehová es para todas las personas, pero es específicamente para las personas que no tienen nada, que no tienen acceso a una buena educación, acceso a una buena alimentación, acceso a una buena salud, acceso a buenos trabajos, acceso a todas estas cosas. Entonces, ¿dónde se encuentran esas personas? Pues se encuentran en las aldeas, los hospitales, montañas remotas, incluso en ciudades que son muy pobres económicamente y educativamente. Entonces, quiere decir que es con las personas más débiles en todo el sentido de la palabra que nuestro trabajo a partir de aquí tiene que venir fuerte. Tenemos que entrar en todas esas áreas y tratar de sacar todo lo más que se pueda de trabajo. Acuérdense que el trabajo del reino es en las personas, porque el reino de nuestro Señor Jesucristo no consiste adentro de un edificio, consiste en nosotros y para nosotros, no es adentro de un edificio. Los edificios solo se ocupan para sentar a los estudiantes y darles las clases que les tenemos que dar en una forma masiva. Vamos a suponer que en un pueblo, en una aldea o en una ciudad tenemos 200 estudiantes. Claro, ya sentar 200 estudiantes en la sala de una casa no se puede. Ya sentar 200 estudiantes en un porche de una casa no se puede, ya no caben. Sentar esos estudiantes abajo de un árbol, ya lo más seguro la copa del árbol no ajusta para cobijarlos de todo ese sol y ese calor, de lluvias, etc. Entonces, ya para cantidades así ocupamos un edificio, una sala grande lo suficiente donde podamos meter toda esa gente para educarlos. Pero apartando eso, el reino de nuestro Señor Jesucristo no es en edificios que consiste, es en nosotros y para nosotros. ¿Ok? Entonces, nosotros somos los que ocupamos un buen cuidado médico, somos los que ocupamos un buen trabajo, somos los que ocupamos una buena escuela, un buen colegio, una buena universidad, una buena educación para nuestros hijos, nuestra descendencia, nietos, bisnietos, tataranietos. Entonces, el reino del Señor es en nosotros, nuestra mente, y para nosotros. ¿Ok? Entonces, ya habiendo explicado todo esto, vamos a continuar entonces con lo que en sí es el estudio, que es la palabra, las conexiones de la palabra el Señor. Ya terminé todos los estudios, todas las citas bíblicas de la palabra el Señor. Vimos parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 y ayer vimos parte 5 en el estudio de la palabra del Señor. Y hoy vamos a ver si alcanzamos a terminar las conexiones para entender mejor la palabra el Señor. Entonces, en las conexiones, ya vimos un par de conexiones, pero lo vamos a repetir porque esta par de conexiones las di al principio del estudio de la palabra del Señor, solo para que tuvieran una idea de qué se trataba. Entonces, vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 9, que es donde tenemos la primera conexión de la palabra del Señor. Ok, Apocalipsis 9, versículo 11. Y aquí vamos a... Escuche, estas palabras que vamos a estudiar aquí no tienen que ver, no vamos a encontrar, por decir así, la palabra el Señor en
estas citas bíblicas lo que vamos a encontrar son las palabras o la palabra que conecta directamente con la palabra el Señor, para de esa manera nosotros entender mejor quién es el Señor. Entonces, Apocalipsis 9:11 dice la palabra. La leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Ok, entonces, ¿por qué palabra venimos aquí que nos conecte directamente con el Señor? Bueno, la palabra que nos conecta directamente con la palabra el Señor es la palabra Abadón. Dice, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Entonces, este ángel del abismo, el nombre de este ángel del abismo es Abadón y Apolión, pero la palabra Abadón es conexión directa de la palabra el Señor. Pero hermana, ¿cómo puede ser eso posible? Si mire, si dice el texto está hablando del Abadón y el Apolión, y ese es el diablo, ese es el anticristo, ese es esto, ese es aquello, ¿qué tiene que ver eso con la palabra el Señor, que es nuestro Dios, que es nuestro Rey? Pues tiene que ver muchísimo. Porque el texto te está diciendo, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, al ángel. La palabra ángel en la Biblia quiere decir Dios mismo. Tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo en el idioma hebreo es Abadón y en el idioma griego es Apolión. Entonces, el Señor existe desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, que fue escrito en el idioma hebreo, te dice, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón. Y Abadón quiere decir el Señor. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra el Señor no es específicamente un nombre, es un título. Es un título como decir la señora Carmen, el señor Juan, ¿ok? La señora María. Es un título, vamos a llamarlo así. Entonces, al ser un título, este Abadón, este ángel Abadón, es un rey. Y acuérdense que nuestro Señor es un rey. Entonces, en pocas palabras, por decirlo así, toda persona que es rey, que tiene que ver con la ley que Jehová le dio a Moisés, entonces es Abadón. No sé, por ejemplo, qué tanto ustedes han estudiado la Biblia o han tratado de estudiar para entender el problema del anticristo. Me voy a referir a ese tema porque el anticristo tiene que ver con este texto. Hay gente que cree, se deja llevar nada más por el texto donde dice que el anticristo es un hombre de pecado y que es un hombre que se levanta contra todo lo que tiene que ver Dios y culto, y que es esto y que es aquello. Y hay personas que leen el texto y se dejan llevar nada más por eso, pero ignoran el resto de la Biblia con respecto al anticristo. El anticristo lo que está hablando es una persona que existe en el Antiguo Testamento, solo que aparece en el Nuevo, pero viene del Antiguo Testamento. Porque la palabra anticristo lo que quiere decir es que es un rey o una persona reinal que trabaja antes de Cristo y que todo su trabajo y todo lo que tiene que hacer lo hace antes
antes de la llegada de Cristo. Entonces, el anticristo viene del Antiguo Testamento. El anticristo, vamos a decirlo así, viene haciendo su trabajo desde el Antiguo Testamento y tiene que ver con ser judío. Y no, pongan atención, no me estoy refiriendo a los judíos específicamente del Medio Oriente, no es eso, porque la Biblia es espiritual, entonces todos sus términos de ella aplican al espíritu, no a lo físico necesariamente. Entonces, el anticristo en este caso, que es este mismo rey Abadón que estamos aquí, es un rey, es una persona que hace un trabajo reinal, pero un trabajo reinal bíblico que tiene que ver con existir ese trabajo antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay que hacerse la pregunta, ¿cuál es el trabajo que existe en la Biblia? Trabajo reinal o gubernamental. ¿Cuál es el trabajo que existe antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo? El trabajo judío. ¿Y cuál es el trabajo judío? La ley que Jehová le dio a Moisés. Entonces, lo que ese texto allá está diciendo de que el hombre de pecado se levanta en contra, es un hombre de pecado porque es una persona que no necesariamente tiene que ser mala. El anticristo es un grupo de personas que algunos van a ser malos y otros van a ser malignos, pero no necesariamente es que todos son malos y malignos. Anticristo lo que quiere decir es un rey, una reina, es un grupo reinal o reyes que van a hacer un trabajo que viene antes de Cristo. Y ese trabajo que viene antes de Cristo se llama la ley que Jehová le dio a Moisés. Entonces, son reyes, príncipes, princesas, son reyes que están haciendo trabajo que tienen que ver con la ley que Jehová le dio a Moisés. Ahora, esa ley la pueden estar aplicando mal, deliberadamente, que quiere decir que entonces son personas malas o malignas que deliberadamente quieren destruir su nación o su pueblo. Y otros lo van a ejecutar, la ley que Jehová le dio a Moisés, tratando de arreglar su nación, como es el caso de este señor Bukele del Salvador, que él está tratando de ver cómo, de alguna manera, él termina con el crimen organizado en su país y está viendo a ver qué es lo que él puede hacer, pero él está echando mano de la ley que Jehová le dio a Moisés. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo lo que tiene que ver con trabajo de la ley que Jehová le dio a Moisés tiene que ver con el anticristo, porque tiene que ver con un trabajo reinal, pero que viene antes, es un trabajo que existe antes de la propia llegada de Cristo. Entonces, este pasaje que estamos viendo aquí que tiene conexión con el Señor, ¿qué es lo que te está diciendo? Si esta palabra Abadón es la palabra directa para definirte la palabra del Señor, lo que te está diciendo, y Abadón quiere decir anticristo, quiere decir entonces que así como nuestro Señor Jesucristo o el Señor a Jesucristo es rey, de la misma manera el anticristo es rey. Eso es lo que el texto estaría diciendo. De la misma manera son, claro que sí, porque todo el trabajo que existe en el Antiguo Testamento es reinal. Todo el Antiguo Testamento de la Biblia es reinal. No es que el Antiguo Testamento de la Biblia es menos que el trabajo del Nuevo Testamento o el trabajo que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. No es eso. Lo que hace la diferencia entre el trabajo del Antiguo Testamento y el trabajo de nuestro Señor Jesucristo es que la Biblia explica que es a través de la gracia, a través de la gracia de un hombre, de nuestro Señor Jesucristo, que viene la salvación de la destrucción de la humanidad.
¿Y de qué destrucción? Pues de la destrucción misma que trae el anticristo, porque ya les dije, anticristo quiere decir hacer un trabajo antes de que llegue Cristo. Y todos esos reyes y reinas y príncipes y princesas que son los gobernantes de las naciones que nosotros vemos, todos ellos hacen uso de la ley de Moisés de una o de otra manera. Entonces, como la mayoría de ellos no entienden Biblia, ellos creen que están bien con seguir implementando esas leyes y no se dan cuenta que sí está bien implementar esa ley, pero solo por unos cuantos meses, un par de años como mucho. Y inmediatamente que ellos implementen esa ley tienen que hacer lo que se le llama la transición al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque quiero que sepan que es el mismo anticristo. Es el mismo anticristo. El que de los que pertenece al anticristo quiera ser salvo por nuestro Señor Jesucristo, son ellos mismos los que van a tener que trabajar duro y tupido en sus naciones, en sus gobiernos y en sus gabinetes para poder darle paso al reino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el anticristo viene antes. Claro que el texto te está diciendo la verdad. Dice, es un hombre de pecado que se levanta en contra de lo que tiene que ver con Dios y culto. Es un hombre de pecado, ¿por qué? Porque las cabecillas mayores del anticristo son personas malignas, como Hitler, por ejemplo. ¿Ok? Pero no es que todos los que pertenecen a ese grupo del anticristo necesariamente son malignos, sino que ellos entran en ese grupo porque ellos no trabajan la gracia de nuestro Señor Jesucristo, trabajan la ley que le dio Jehová a Moisés. Y la ley que Jehová le dio a Moisés, la ley es justa, la ley es buena, la ley es santa, la Biblia lo explica. El problema de la ley es que la ley que Jehová le dio a Moisés es una ley que solo rige el área criminal de una persona o de un grupo de personas. No rige, la ley que Jehová le dio a Moisés no rige a la gracia o no rige en el reino de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, todo presidente de nación que en este momento esté trabajando la ley que Jehová le dio a Moisés, está bien que lo haga, está bien que lo ejecute, está bien que trate de terminar con el crimen organizado, está bien que eche mano de esa ley y que lo implemente al tope para tratar de limpiar su nación. Pero inmediatamente que ya tenga todos esos criminales, vamos a decirlo así, dentro de una cárcel, entonces inmediatamente tiene que hacer uso de la misma ley para hacer un llamado a toda la cristiandad que existe en sus naciones o en su nación, para que esa cristiandad que trabaja la obra de nuestro Señor Jesucristo, empezar con ellos a trabajar las calles, aldeas y montañas, y empezar a presionar y presionar y presionar y presionar y presionar el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, para que podamos sacar esa flota, porque toda esa área criminal tiene que quedar atrás, porque esa área criminal pertenece a la ley que Jehová le dio a Moisés. Pero en el reino de nuestro Señor Jesucristo es un rey, la Biblia explica que el reino de Cristo es un reino de gracia, es un reino de amor. ¿Qué quiere decir? Que en amor vas a ir a levantarte a predicar el Evangelio. En amor vas a presentar el Evangelio. No vas a ir con una pistola y unas chachas en la mano y decirle, va para la cárcel porque usted es un ladrón, un estafador, un secuestrador, un asesino, no va a hacer eso. Usted va a ir con su Biblia y va a presentar la palabra y va a explicar por qué es que nosotros en este tiempo tenemos que buscar la palabra. ¿Por qué es que en este tiempo nosotros tenemos que esforzarnos por entrar a ese reino? Porque si no entramos en ese reino y no pertenecemos a ese reino, entonces nosotros vamos a ser destruidos. Entonces, esa es la razón. Pero, ¿qué pasa?
por eso les digo que este mismo anticristo, las personas que pertenecen al reino del anticristo, pero que no son malignas, sino que simplemente son personas que todavía ellos no entienden este asunto de Cristo, de qué se trata en sí. Creen que lo de Cristo es una religión sencilla, leve y que me va a salvar y no saben ni de qué los va a salvar. Ok, pero no son personas malignas, sino que son personas que están tratando de ver cómo pueden ejecutar o crear un tipo de ley, una cláusula de ley donde los pueda ayudar a limpiar sus naciones. Son esos mismos presidentes de esas naciones, son esos mismos gabinetes que van a tener que hacer un trabajo arduo unido con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo para que Cristo pueda tomar ese reino en una manera poderosa. Pero en realidad nosotros, esta generación, estamos llegando al fin de la ley que Jehová le dio a Moisés. Estamos llegando al fin de los profetas que profetizaron toda la primer venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita esta flota de profetas que ustedes ven que el Señor está levantando, los está levantando porque ellos, es trabajo de ellos, que ellos tienen que profetizar la segunda venida de nuestro Señor. Ese es el error que la iglesia ha hecho. La iglesia ha cometido el gran error de no estudiar la Biblia, de ir cada domingo a la iglesia y conformarse con cualquier sermoncito y creer vamos a decir, un 20% de la Biblia y votar el 80% de la Biblia que queda. Y resulta que no es así. Teníamos que estudiar la Biblia en todo su conjunto para tener una mejor idea de qué es lo que nos esperaba a nosotros en este tiempo. Para tener una mejor idea de que íbamos a ver otra vez los profetas, que otra vez iba a levantar Jehová profetas a profetizar cosas terribles que venían como juicio. Teníamos que estar entendidos que otra vez la ley que Jehová le dio a Moisés iba a ser ejecutada en las naciones llenas de crimen organizado o crimen del que sea. ¿Por qué? Porque, escuchen esto, no existe la ejecución de la ley que Jehová le dio a Moisés si no existe crimen en una nación. En una nación donde no existe el crimen, allí no existe la ley. ¿Por qué? ¿Y a quién vas a juzgar para meter en una cárcel o para mandarlo a la horca o para fusilarlo o para la silla eléctrica o para lo que sea? ¿A quién? Si no hay crimen en tu nación, pues lógicamente que esa ley allí no tiene potestad. Entonces, ¿qué tendría potestad en tu nación si es una nación sana y una nación de paz? Ahí lo único que tiene potestad es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, entonces ese es el misterio. Ese es el misterio de todo esto. Ahora, el anticristo maligno, ese ya estás hablando de personas como Hitler. Son personas que van a existir en naciones poderosas de alguna manera, ya sean naciones poderosas en sentido de cantidad de gente. No necesariamente la nación tiene que ser rica económicamente, sino si es una nación bien grande, en cantidad, en población, en cantidad de gente, es una nación poderosa, porque acuérdense que el poderío de una nación en realidad no consiste en los bienes que posee, como dice Jehová, sino el poderío de una nación consiste en la cantidad de personas que tiene adentro. ¿Por qué? Porque una nación llena de personas son personas que pueden ser adiestradas o formadas para formar una gran guerra y acabar con otras naciones más pequeñas o menos poderosas. Entonces, este asunto de el Abadón, que en realidad
es un señor o un rey. Imagínense, es un señor o un rey que lo pone al mismo nivel de Cristo, del Señor. El Señor en realidad es Cristo. ¿Por qué lo pone al mismo nivel? Porque estamos estudiando la palabra del Señor y la conexión primera de la palabra del Señor es el Abadón. Y el Abadón en realidad lo que es el anticristo. Entonces, quiere decir que son dos reyes con la misma autoridad reinal. La diferencia es que el anticristo viene implementando cláusulas que tienen que ver con la ley de Moisés. Y es una ley que la pueden ajustar para sus propios beneficios, para destruir a la humanidad. Entonces, la ley que Jehová le dio a Moisés es una ley buena y santa, pero específicamente esos mandamientos. Pero lo que pasa es que con los gobernantes que son criminales, que tienen mentes asesinas, esos gobernantes ya no usan en sí la ley de Moisés, sino lo que hacen es que, por decir así, toman la ley de Moisés como base, pero ellos deslindan de la ley de Moisés cláusulas que a ellos les conviene para ellos poder lograr sus objetivos. Y ya entonces ya no estás hablando de la ley de Moisés, sino de cláusulas de leyes que ellos mismos han creado. Como el caso de Hitler. Me refiero a Hitler porque Hitler es una persona que pasó a la historia como uno de los criminales, diría yo, más grandes de la historia, ¿verdad? Uno, porque no es el único. Tenemos a Napoleón Bonaparte, por ejemplo, y otros sucesivamente. Cuando a esas personas se les pregunta, por ejemplo, si los tuviéramos vivos en este momento y le preguntáramos a usted por qué hizo esto, por qué hizo aquello, ellos van a tener explicaciones razonables para ellos y decir, es que estas personas o esta gente se merecían esto por esto y esto y esto y esto. Y no tuvimos más opción que derrotarlos. Pero nunca lo ven como, ok, si yo soy presidente de una nación o yo soy rey de esta nación o de este continente o de este imperio, pues yo tengo autoridad y potestad para ver cómo yo puedo solucionar los problemas de mi nación o de mi continente o de mi imperio en una manera apropiada o en una manera pasiva o de paz. O sea, tengo la autoridad para buscar por todos los medios posibles la paz. Claro que un gobernante, un gobernador, una gobernadora, un presidente de una nación, un rey, una reina, tienen potestad para hacer eso. Pero la pregunta viene, ¿cuántos de esos reyes, príncipes, princesas, gobernantes, gobernadores, reyes o reinas están dispuestos a trabajar sus naciones o sus imperios en una manera de paz? ¿Cuántos? Porque lamentablemente la mayoría de las personas que llegan a esos poderíos son personas que fueron forjadas desde niños en escuelas y en hogares donde sus mismos padres tenían estilos de vida de destrucción o estilos de vida demasiado estrictos en todo. Entonces eso lo que causa en los niños es que los empieza a formar como personas estilo máquina, estilo una persona sin sentimientos, fría. Y cuando esas personas frías y sin sentimientos llegan a esos espacios de poder, pues se les vuelve a ellos fácil poder decir, eliminemos a fulano o a mengano o eliminemos a este grupo de gente de miles o millones porque no nos conviene o porque estas personas no sirven de tropiezo en esta área o en esta área. Se le hace fácil. ¿Por qué? Porque la persona ya viene desde niño o niña predispuesta con un corazón frío. Por eso es que si ustedes se fijan,
Eh, en el pasaje que hay en la Biblia donde nuestro Señor Jesucristo dice que Él vomitará. Pongan atención el lenguaje que Él usa. Dice, vomitará a todo cristiano que sea tibio. Dice, porque no es ni frío ni es caliente. Y la razón de eso es porque una persona fría, criada en un hogar o en un entorno donde no percibió amor, cariño, dulzura, sino frialdad, esa persona tiene una oportunidad todavía delante de nuestro Señor Jesucristo de que el Espíritu Santo trabaje con ella y le muestre un camino diferente, un camino de más cariño, de más dulzura, de cosas más suaves y más bonitas. Tiene esa persona, porque está totalmente fría como un hielo, tiene todavía una oportunidad que el Señor trate con ella. Y lo mismo es una persona caliente, pero un tibio no se puede, porque un tibio es una persona que acepta que lo bueno es bueno, acepta que nuestro Señor Jesucristo es el Rey del reino de la paz. Una persona tibia es alguien que acepta la Biblia como palabra de Dios. Una persona tibia es una persona que va a la iglesia, ya sea cada domingo o de vez en cuando, pero tú nunca ves en la vida de esas personas trabajo de la obra. Nunca ves trabajo de la obra en sus vidas y nunca ves que ellos en sus vidas de una o de otra manera reflejan que Cristo en sí vive en ellos. Entonces, todas estas cosas tienen que ver. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es presentado en paz a las demás personas porque el Evangelio pertenece a un reino de paz. Entonces, todas las personas que han trabajado, por ejemplo, con la ley de Moisés, la mayoría de esas personas son personas creadas y formadas en un entorno duro. ¿Por qué? Pues porque son personas que van a trabajar con mentes o personas criminales. Y para trabajar con un entorno así, pues de alguna manera se requiere que la persona tenga cierta dureza, porque de lo contrario perece en manos de esos mismos criminales. Entonces, las personas que en medio de eso, que han crecido en esos entornos duros y difíciles, y aún en medio de esa dureza y en medio de todo eso, aún así tratan de, vamos a decir, de entender un poco la mente de nuestro Señor Jesucristo y tratan de ver si Cristo tiene algo bueno para ellos. Esas personas son las que la van a hacer con nuestro Señor Jesucristo. Esos van a ser las personas que el mismo Cristo los va a tomar como líderes y los va a poner en puestos de trabajo donde ellos sirvan como ejemplo y como base para los otros cristianos como nosotros que venimos detrás y que tenemos que establecer mucho trabajo de honra en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Porque por eso, si ustedes se fijan en la Biblia, hay pasajes donde la gente criticaba a nuestro Señor Jesucristo, lo criticaban porque creían que Cristo era un rey solo porque pertenecía a la paz, que les iba a hablar solo de maravillas y de amor y bonito. Y habían pasajes donde Él ya les hablaba en una manera estricta y ya no les gustaba. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que el ser estricto y hasta un punto llegar a tener una mente bastante fría en tu vida, eso te ayuda muchísimo si eres un líder de cabeza en un lugar. ¿Por qué? Porque te ayuda a no ser perturbado por tantas personas que te van a rodear con diferentes ideas, y muchas de esas personas, sus ideas no son para ayudarte, sino para destruirte. Pero teniendo en cuenta que cuando hay una diferencia, cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo y su reino, y cuando hablamos de Jehová y el reino de Jehová, que fue todo el trayecto de la ley que Jehová le dio a Moisés. ¿Okay?
aunque Moisés era, la Biblia describe que era un hombre muy callado y bastante pasivo, para trabajar la ley que Jehová le dio a Moisés se requiere un carácter bastante firme. Cuando digo firme me refiero a fuerte. ¿Por qué? Porque vas a tratar con todo lo que tiene que ver con lo criminal, en todas las áreas. Pero en el reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino donde vamos a trabajar con lo que tiene que ver con paz. Entonces ya va a haber un cambio, una suavidad, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, volviendo a este punto de donde estamos, de Apocalipsis 9:11, dice, dice por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Bueno, entonces vimos aquí que el nombre o título, porque en realidad es un título, Abadón, quiere decir entonces Señor. Específicamente Abadón quiere decir Señor, porque estamos estudiando la palabra el Señor. Y si esta palabra es conexión directa de el Señor, entonces quiere decir que el Señor es un título y Abadón también. Y las dos palabras están conectadas directamente. Y Abadón en realidad es el ángel del abismo, es el anticristo o es un anticristo. La palabra ángel en la Biblia quiere decir Dios y abismo quiere decir un Dios hundido o un ángel hundido o un rey hundido, porque Abadón es un rey hundido. Por eso les digo, todos los presidentes de las naciones, donde en este momento, en este 2026, todos los presidentes de las naciones donde la Biblia existe como base de esas naciones. Vamos a suponer que la base de esas naciones, la Biblia existe en una forma católica. Me voy a referir a ellos porque acuérdense que el catolicismo es, vamos a decir así, la forma del evangelio o la forma bíblica más antigua que tenemos. Entonces, por ejemplo, los países hispanos, la mayoría de los países hispanos, tienen en sus constituciones muchos mandamientos y formaciones que están conectadas directamente con la Biblia, pero en una forma de doctrina católica, por ejemplo. Esas naciones que tratan de mantener la Biblia como base, esas naciones son las naciones que nuestro Señor Jesucristo en este tiempo, en esta era, las va a trabajar muy fuerte. Va a trabajar con ellos, con esos presidentes, les va a mover su espíritu para que ellos empiecen a darse cuenta de que no podemos seguir de la misma manera que llevamos años subsistiendo en estas naciones llenas de crimen organizado, llenas de hambre, llenas de miseria, llenas de falta de trabajo, llenas de falta de una buena salud porque no tenemos un sistema médico que corresponda a nuestras necesidades, llenas de falta de educación de toda clase. Ellos van a empezar a darse cuenta porque el mismo espíritu los va a empezar a mover y a mover y a mover. Van a empezar a dar cuenta que necesitan crear una nueva estructura. Y para crear esa nueva estructura gubernamental, ellos van a necesitar terminar con la ley de Moisés y abrazar completamente, no a medias, completamente a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo van a necesitar porque es la única manera que esas naciones van a poder desarrollarse apropiadamente de aquí para allá. Porque la ley que Jehová le dio a Moisés, la Biblia lo explica que Jehová se la dio
porque el pueblo de Israel, que estamos hablando de las 12 tribus de Israel más las 2 tribus de José, que en total son 14 tribus, esas tribus en conjunto habían caído en un espacio de tanto crimen, tanto había sido la corrompición de Israel, que Jehová, como todavía no llegábamos al tiempo o a la dispensación de nuestro Señor Jesucristo de la gracia, Jehová entonces accedió a proveer una ley, un conjunto de cláusulas de leyes, para que esas leyes regularan el crimen organizado y toda clase de crimen hasta que nosotros pudiéramos llegar a la dispensación de nuestro Señor Jesucristo, al tiempo de la gracia. Y ya cuando llegáramos allí, esa ley tenía que llegar a su fin y todos los que estaban trabajando esa ley tenían que hacer la transición para el nuevo reino, que es el reino de Cristo. Entonces, eso no pasó porque ya todos sabemos que hace 2000 años y fracción nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, y entonces al ser crucificado el rey, lógicamente que ese reino fue crucificado también. Entonces, ¿quién siguió? Siguió el mismo reino que ya existía, que era el reino de la ley que Jehová le dio a Moisés. Entonces siguió ese reino de la ley, que quiere decir que lo que siguió fue el reino del crimen, de toda clase de crimen. Hasta este 2026 que estamos, todavía ese reino del crimen todavía está en existencia, y muy fuerte, por cierto. Pero los presidentes de esas naciones, reyes y reinas que tengan Biblia como base en su nación, en sus constituciones, van a tener que hacer un ajuste de ley. Van a tener que separarse completamente de la ley que Jehová le dio a Moisés, o sea, en pocas palabras, terminar de una o de otra manera con el crimen, y entonces abrazar completamente a la nueva ley, que es la ley de nuestro Señor Jesucristo, que es la ley de la gracia, que es la ley del amor, que es la ley de todo lo que tiene que ver con buscar la paz. ¿Ok? Entonces, poco a poco voy a ir hablando y dando clases directas de ahorita. Por ejemplo, les he hablado de todo este tema, pero lo he hablado en un sentido nada más como conexión a la palabra Abadón. Pero no es que es un estudio específicamente de la ley. Pero pronto voy a abrir estudios aquí que son específicamente de la ley que Jehová le dio a Moisés. ¿Ok? Vamos a trabajar mucho tiempo con temas que tienen que ver con la ley. Vamos a ver la ley que Jehová le dio a Moisés de una manera, de otra manera y de otra manera. Vamos a ir con la ley al este, vamos a ir con la ley al oeste, vamos a ir con la ley al norte. A cualquier área que tengamos que ir, vamos a ir con esa ley para poder entender por qué la ley que Jehová le dio a Moisés tiene limitaciones. Cuando se trata del reino de nuestro Señor Jesucristo, esa ley tiene que llegar a su fin. ¿Cuáles son las limitaciones y por qué? Entonces todo eso lo vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque ya les dije, en este tiempo Jehová va a tener que levantar presidentes de naciones, reyes y reinas, príncipes y princesas, ya no implementando la ley de Moisés, porque entonces si esos servidores del Señor cometen ese error de seguir con la ley de Moisés, quiere decir entonces que esas naciones van a tener que ser destruidas, por la razón de que quiere decir que esos gobernantes no quieren paz en su nación, sino lo que quieren es que su nación siempre esté lleno de criminales, para ellos seguir mandando a hacer más cárceles y metiendo más prisioneros a esas cárceles, o van a empezar a implementar la silla eléctrica, el fusilamiento, el paderón, el como le llamen, y empezar a asesinar, matar personas criminales. Entonces quiere decir que al hacer eso, esa nación no está dispuesta a recibir el reino de la paz, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, al hacer esas decisiones, esos reyes, ministros, príncipes, princesas, gobernantes que están trabajando en esas naciones van a tener que ser destruidos. ¿Por qué? Porque el reino de nuestro Señor Jesucristo ahora en este 2026 viene y viene derecho. Ya no viene de que te voy a esperar a que pienses, a que decidas. Antes te voy a esperar a ver, mi hijo, si te gusta mi evangelio, si te interesa, a ver si tú estás de acuerdo. Ya no. Ya ese tiempo ya pasó. Estos 2000 años el Señor nos pasó rogando. Ahora ya no. Ahora llegamos al punto y se acabó. Ahora es o abrazas a Cristo y su reino y su nueva ley de Él o pereces en ese espacio. Por eso les digo, los gobernantes que ahorita están de alguna o de otra manera implementando leyes que tienen que ver con la ley de Moisés, si esos gobernantes son personas que entienden un poco de palabra de Dios, ellos rápido van a hacer el cambio. Se van a dar cuenta que van a fracasar ellos juntos con sus naciones si no abrazan el cambio. Entonces tienen que terminar todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés, hacer un cierre y empezar ellos a trabajar en sus naciones en evangelización masiva. Van a tener que trabajar con la iglesia que tengan en sus naciones en una forma fuerte, trabajar duro en evangelizar aldeas, montañas, calles, pueblos, ciudades, para levantar esa flota que nuestro Señor Jesucristo necesita para tomar ese reino con fuerza y de una vez y para siempre. Entonces, muchos de esos ministros pertenecen, como les dije, al reino del anticristo. ¿Por qué? Porque pues ellos están bajo la ley de Moisés y la ley de Moisés rige al anticristo. Entonces, no se puede decir que todos los presidentes de las naciones solo porque estén, vamos a decir, bajo la ley de Moisés o estén ejecutando la ley y pertenezcan a ese reino del anticristo, todos son malos, porque eso no es así. Lo que pasa es que ya les dije, en la ley de Moisés se trabaja solo prácticamente con criminales, por eso esa ley tiene un fin. Entonces, aquí lo que queda es nosotros como pueblo de Dios o nosotros como pueblo con un poco más de entendimiento en la Biblia, lo que nos queda es orar por todas las naciones donde la Biblia existe como base de esa nación, orar por esas naciones para que el Señor tenga misericordia de esos presidentes y el Señor empiece a mover sus corazones y que ellos empiecen a abrir los ojos espirituales y a darse cuenta que el espacio en el que ellos están trabajando ahorita es un espacio que tiene fin prácticamente en este tiempo. Entonces, que se den cuenta que para ellos poder lograr construir sus naciones como naciones poderosas espiritualmente, primero, y económicamente o de cualquier otra manera después, ellos van a necesitar hacer ese cambio, hacer ese cierre de la ley que Jehová le dio a Moisés y abrazar completamente la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y empezar a implementar esa doctrina de Cristo que es el Evangelio en sus naciones. Ya no en una manera pasiva y que allá, pues si alguien quiere creer, qué bueno, y si no, sino en una manera seria y formal y directa. ¿Por qué? Porque es el reino que sigue. Y si el reino de nuestro Señor Jesucristo nosotros no lo abrazamos en una manera firme en nuestras decisiones, pues vamos a perecer en todas esas naciones. Así que esto es lo que la palabra, entonces, Abadón, es la conexión directa de la palabra Señor. Y es la palabra Abadón, en realidad lo que quiere decir es anticristo. Entonces, en realidad lo que estamos hablando entonces que la palabra el Señor o el Abadón son títulos, no son nombres, no son títulos, ¿ok?
¿Qué está hablando? ¿Qué quiere decir? Que eres un rey, eres un señor, una señora, reina o rey. Tienes poderío, potestad en tu mano de rey o reina, príncipe, princesa, para llegar a ser rey. De eso es lo que en realidad está hablando. Entonces, ya con todo lo que he hablado, aquí los voy a dejar y que nos queda un estudio más, yo creo, de las conexiones de la palabra el Señor. Creo que un estudio, porque no sé si lo voy a poder hacer en uno o vamos a hacer dos, pero todavía nos queda algo. Así que aquí lo voy a terminar de esta parte y estén pendientes porque muy pronto voy a comenzar los estudios que tienen que ver solo con la ley de Moisés. De diferentes ángulos vamos a estudiar la ley. Y eso lo que va a hacer es que nos va a abrir el entendimiento para darnos cuenta por qué tenemos que terminar la ley de Moisés completamente, por qué tenemos que llegar al fin de esa ley y cerrarla. Y eso es porque la venida de nuestro Señor la tenemos a la puerta. ¿Ok? Así que, bueno, que el Señor les guarde y pasen buenas noches.